Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy tenemos como invitado a Elías Santana, quien es director de micondominio.com y también de la radio comunitaria, ¿verdad? Radiocomunidad.com, Villegas, Radiocomunidad.com. Repitámoslo de nuevo. Radiocomunidad.com. Amén. Amén, amén. Caramba. ¿Qué es ser un buen vecino, Elías? Bueno, ser un buen vecino es intentar ser feliz sin perturbar la felicidad de los demás. Pero eso no es como el matrimonio, más o menos. Bueno, fíjate tú, Vladimir, en el vecindario, en el matrimonio, en la relación de paternidad, Ajá. la clave está en saberse poner en la situación del otro, saber estar en los zapatos del otro, comprender eso que llaman la empatía. Y después de todo, sí hay unos puntos en común, porque fíjate que cuando yo te digo, bueno, yo quiero ser feliz, yo quiero utilizar mi apartamento, yo quiero tener una reunión social con mis vecinos, voy a hacer una pequeña fiesta de celebración de cumpleaños, o voy a sacar a mi bebé, o tengo un perro, yo tengo esos derechos, pero también esos derechos me imponen unos límites, porque yo no puedo ese cumpleaños extenderlo hasta las 3 de la madrugada. Hacer una fiesta patronal. Sí, hasta las 3 de la madrugada, y entonces yo soy el vecino que vive aquí encima de tu apartamento, y entonces perturbarte a ti, o que mi mascota se haga pipí en el caucho de tu carro, o sea, no. ¿Ves? O sea, yo tengo unos derechos y hay... Pero fíjate que hay una cosa, que tú te puedes divorciar de tu mujer, pero de los vecinos no. A menos que te mudes, y es más difícil, ¿no? No sé qué es más difícil, divorciarse o mudarse. Mira, a mí me han llegado a veces casos de condominio. Mira, fíjate este caso. Era un matrimonio joven en el centro de Caracas. Ellos compran el apartamento y había un señor que tenía el 60% de las propiedades. Estos señores que alquilan. Ajá. Y el señor era intraficable, intragable, se atrasaba en los pagos, les hacía la vida imposible. Entonces ellos jamás iban en una asamblea a lograr un cambio en la conducción de esa administración, porque el señor tenía siempre la mayoría. Y yo le dije, señorita, señora, me impresionó tanto el caso que la llamé por teléfono. Le dije, mire, señorita, yo la estoy llamando para decirle que hable con su esposo y su solución es mudarse. Váyase de ese edificio, véndalo de la mejor manera posible, ¿no? Y múdense y lance otra vez las cartas, que la vida le vuelva a lanzar las cartas, o sea, vaya. Eso pasa, por ejemplo, como pasa en un país cuando un partido tiene la asamblea, controla los poderes y entonces hay una especie de hegemonía comunicacional de todo tipo. Sí, pero aquí creo que la opción no es mudarse. Ah, esa es la diferencia. Aquí la opción es lograr volver a barajar las cartas aquí, estando aquí, y ser parte de esos jugadores que lanzan la carta. Son demasiado importantes este país, Vladimir, demasiado. Estas son nuestras raíces. Tú y yo, la edad que tenemos, la vida que tenemos, conocemos la geografía, conocemos la manera de ser de los venezolanos y la enorme potencialidad que tiene este país. Tenemos a nuestros hijos, una parte de nuestros hijos fuera. No nos vamos, Vladimir. Claro. Ahora fíjate, Elías, desde la actividad vecinal se logran muchos éxitos, se tienen muchas satisfacciones, pero también hay frustraciones. ¿Cuál ha sido para ti la mayor frustración en todos estos años dedicado a la vida en comunidad? Oye, en la actividad comunitaria, vivimos un episodio, tú sabes que en el año 81, el 17 de abril de 1981, en la sala de fiestas de un edificio en el Boulevard del Cafetal, fue la primera actividad de una cosa que llamamos la escuela de vecinos. La ley orgánica de régimen municipal y el reglamento número 1 que aprobó Pérez eran incipientes, eran apenas del año 78. Y nosotros creamos una escuela de vecinos. Éramos unos pelados, yo estudiaba educación de adultos y creamos una escuela de vecinos. Allí empezamos a dar clases, que es una asociación de vecinos, los derechos, la ley y tal. Y la escuela de vecinos, la idea prende, se desarrolla por toda Venezuela y en el año 1986 cambia de nombre de Escuela de Vecinos a Escuela de Vecinos de Venezuela. Y era una organización con oficinas, con voluntarios en diferentes lugares de Venezuela y tal. Y sucedió a finales de los años 90 que algunas personas que nosotros mismos, los fundadores, habíamos convocado a estar allí por un acuerdo con el Ejecutivo Nacional de aquel momento, ya era el gobierno de Hugo Rafael Chávez, concretamente con el Ministerio de Relaciones Interiores, ellos protagonizan una peripecia jurídica y nos expulsan, chicos, a los fundadores, nos expulsan
a muchas, a Rocío Guijarro, a Mercedes de Freitas, a Andrés Cova, a Susana Ponce, a Erika Schmidt, a Gabriela Caraballo, a los fundadores, a los que les dábamos vida a esa organización, nos expulsan, se quedan con los 500 metros que en un esfuerzo nuestro habíamos logrado adquirir en Parque Central, unas oficinas donde estaba la agencia Buena. ¿Pero era un golpe de Estado? Sí, y fuimos, bueno, esquilmados, ¿no? Entonces, allí hubo una... ¿Esa operación a qué se pareció más? ¿A un Caracazo o un 4 de febrero? No, ese fue un golpe, ese fue un carmonazo. Un 4 de febrero, un carmonazo, puede ser, porque la persona que estuvo al frente de esa operación se autojuramentó. Fue realmente, es una espinita, ¿no? Sí, tal, pero también es una fuente de aprendizaje y que nos dio la oportunidad hasta de cambiar la denominación, porque unos añitos después fundamos la Escuela de Ciudadanos y realmente ser vecino es una dimensión tuya. Tú eres vecino, eres consumidor, eres televidente, eres padre y representante. En cambio, ciudadano, la Escuela de Ciudadanos te incluye un ciudadano, tiene todas las dimensiones. Y ¿qué piensas tú del concepto del hombre nuevo, Elías? Eso que tanto se ha promovido. Se habló de Cuba, del hombre nuevo, y se habla en Venezuela bueno, también. Pero se habla en las religiones. La idea del hombre nuevo, de la superación de tu condición actual, está en todas las cosmogonías, está en todas las ideologías. O sea, es una quimera. El fascismo, vi hace poquito una biografía en History Channel de Mussolini. ¡Wow! ¡Qué gran visión! ¿Verdad? Mire, estaban como que los puntos, sí, esa personalidad y tal. Y siempre se apela a eso, porque el hombre nuevo es una decisión individual. No puede ser un constructo, una elaboración de un Estado, de un gobierno, porque entonces ese gobierno va a decidir cómo es ese hombre, cómo es ese ciudadano. Podría terminar siendo Frankenstein, por ejemplo. Bueno, por eso es que los gobiernos y los proyectos de control total de los espacios de la sociedad, o sea, los gobiernos totalitarios, como el que vivimos en Venezuela estamos frente a un proyecto de control total de los espacios de la sociedad. Sucede que esta sociedad no es la sociedad cubana, no estamos en la situación de Norcorea, no estamos en la situación de otros países, y no ha sido sencillo el control total de los espacios de la sociedad, pero es claramente la pretensión de la actual administración, el control total de los espacios de la sociedad. Las universidades nacionales son incómodas, la iglesia evangélica de verdad y la iglesia católica son incómodas, algunas empresas, algunas corporaciones que mantienen un nivel de independencia y son autónomas con respecto al Estado son profundamente incómodas, y el mundo de la sociedad civil, muy especialmente las asociaciones civiles, las fundaciones y las que están involucradas, las que están guapeando frente a la verdadera crisis que vivimos, son tremendamente incómodas. Y los medios de comunicación, en donde el gobierno ha hecho la mejor de las tareas. Porque hoy en día, Vladimir, tú te levantas y no hay periódicos impresos. ¿Hay pandemia y cuarentena en Bogotá? Sí. ¿Hay pandemia y cuarentena en Ciudad de México? Sí. Pero tú te levantas y echas gasolina. Tú te levantas y haces así, tienes electricidad y tienes agua y tienes periódicos y escuchas radios independientes y hay denuncias en los medios de comunicación. Realmente en el área de los medios de comunicación estamos fragmentados, tenemos un enorme número de islotes comunicacionales, cada uno con un peso mínimo. Estamos en una situación desde ese punto de vista muy complicada. Sin embargo, tú eres un hombre que buena parte de tu trabajo lo realiza a partir de la comunicación social. Bueno, porque es que es fundamental. Cuando en el año 2005 se unen la Escuela de Ciudadanos, la Red de Madres, Padres y Representantes y micondominio.com para formar radiocomunidad.com, con la presencia estimulante del padre Armando Janssen, que fue el que nos estimuló para ese proyecto, a mí me tocó decir estas palabras, Vladimir: creamos una emisora de la sociedad civil porque se avisora un tiempo de severas restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Eso fue diciembre del año 2005. ¿Qué comes que adivina? Te habrá dicho cualquiera. Hay que seguir construyendo, y las redes, y afortunadamente las nuevas tecnologías van en un sentido apropiado, Vladimir, porque hoy en día hay enormes espacios de independencia comunicacional. Muchas rendijas. Muchas rendijas por las cuales no se puede meter. Telegram, ahora tienes el Zoom, las maneras de reunirse, la privacidad de muchos de estos mensajes, ¿no? Elías, ese concepto de la sociedad civil me recuerda a Luis Michelena, porque Luis Michelena dijo: ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come? La etapa de la constituyente. ¿Con qué se come eso de la sociedad civil? Pero también ese concepto fue una respuesta muy simple. Sí, pero exacto, pero también ese concepto ha sido de alguna manera excluyente de otros sectores, porque la sociedad civil se ve como la sociedad de la élite. Sí. Y no el sindicato, no es sociedad civil.
el señor del barrio tal a lo mejor no lo es, tiene que cumplir ciertos requisitos para hacerlo. Sí, tienes ¿Estoy razón. equivocado? No, fíjate, Venezuela, el cisma estimulado desde la actual administración, estimulado con mucha sagacidad y mucho tino por Hugo Chávez y todo lo que significaba su proyecto, que había que construir un enemigo, un adversario, ese no soy yo, ¿no? Para culpabilizarlo, para confrontarlo, para unificar frente a él. Eso pasaba por, bueno, la enorme división que se hizo entre los sectores populares y las capas medias. Y en esa división, fíjate tú que se deja de hablar de ciudadano, que era un constructo más bien de la clase media, de la sociología, de ese mundo más bien académico, y entonces hablamos del poder comunal, del pueblo organizado, del poder popular. Eran los primeros discursos, eran relativos al poder popular. Entonces, cuando alguien de una asociación de vecinos, de un condominio, de una fundación privada, oía hablar de esto es popular, o esto es comunitario, esto es chavismo. Oye, sí, Guillo, ¿no? Se encrespaba. O cuando alguien de una cooperativa de sectores populares o de un consejo comunal, que es una figura lícita, legítima. Hablaba de sociedad civil. Entonces se hablaba de sociedad civil. Y entonces en un momento dado, de verdad, la propia oposición venezolana utilizó, aquí estamos los partidos y la sociedad civil. No, señor, aquí están algunos partidos, porque además no estaban todos, ¿no? Porque estaban tus adversarios que también son partidos, y algunos sectores de la sociedad civil. O sea, realmente ahí... Ahora, la sociedad civil debería ser en su totalidad la sociedad no militar. Claro. Pero al final los militares también son ciudadanos. Bueno, hay muchos autores que han escrito sobre este tema de sociedad civil. Algunos lo crean así como sociedad civil versus sociedad militar. Pero en realidad esto viene de que en una sociedad hay tres sectores, ¿no? Un sector político es la sociedad política, los partidos, el gobierno, el Estado, tal. Un sector económico, el mundo del mercado, de las empresas, de las corporaciones, del mercado. Y un sector que es la sociedad. Por eso se llama, un sinónimo de sociedad civil es tercer sector. Mi columna en El Nacional, ¿sí te acuerdas? Sí. Se llamaba el tercer sector, una manera de decir que, bueno, que esto no era ni las corporaciones haciendo responsabilidad social, ni los partidos haciendo una loable acción comunitaria. ¿Tú te acuerdas de la acción democrática de los años 60? O sea, metido en las comunidades. Entonces, este tercer sector... Por la izquierda. Esta sociedad civil no es otra cosa que la sociedad cuando se organiza. Si tú y yo somos... ¿Hay sociedad civil de derecha y sociedad civil de izquierda o no? Sí, puede haber, claro que sí, con posturas, con posiciones ideológicas. Tú eres un provocador de oficio y un buscalalengua. Tú sabes, bueno, es que yo no tengo ningún problema. Mira, así como si tú me preguntas, yo soy cristiano, soy católico, yo te puedo decir, yo soy un hombre de izquierda, vengo de una familia de izquierda, y vivo de acuerdo a mis valores y mis principios. Ahora, por eso es que no acompaño este proyecto desde su inicio, no acompaño este proyecto que tiene ribetes militares, que me parece de control de las Fuerzas Armadas por parte del Estado, tiene, bueno, un posgrado, un doctorado en corrupción, y eso ningún hombre de izquierda puede apoyar un gobierno militarista y con estos enormes niveles de corrupción y de insensibilidad por la cotidianidad. ¿Quién es el líder de la izquierda venezolana hoy? Oye, la izquierda venezolana tuvo un líder visionario, un hombre de reconocimiento internacional, que fue Teodoro Pekov. Sí. Creo que Teodoro nos marcó una generación, y además que acompañó no solamente esa enorme capacidad de organización y de diseñar modelos organizativos políticos y el construir un proyecto de país, además lo acompañó con una vida de acuerdo a sus principios y sus valores. Y eso en este momento de la sociedad venezolana, Vladimir, en que tenemos enormes y atormentantes casos de corrupción en la esfera gubernamental y en el sector opositor, opacidad similar en los dos sectores, y además que cuando tú dices, mire, yo estoy reuniendo dinero o estoy captando estos fondos, estos bienes, estas propiedades en el exterior porque yo estoy contra esto, y también te lo embolsillas, oye, para mí tiene una carga como que de mayor desconcierto, porque me deja sin el ánimo o la esperanza de decir, bueno, esta es la opción. Para mí en este momento, personas como esas que tienen esa conducta, o que no nos han dado explicaciones sobre el 30 de abril, o que no nos han contado qué era la operación Gedeón, o por qué no participar en el proceso electoral ahorita en las parlamentarias, y le entregas el Parlamento al Ejecutivo Nacional, al proyecto de Nicolás Maduro, pero ahorita estás reuniéndote porque quieres ser candidato a gobernador
a mí me deben como ciudadano muchísimas explicaciones. Vladimir, estoy diciendo hoy aquí unas cosas que yo soy director de una radio que tiene gente. Pero yo estoy hablando con Elías Santana. Sí, eso. Estoy hablando con el pana Elías Santana. Es una conversación aquí de amigos. No vincula las organizaciones y mis roles en la sociedad. Es mi opinión, ¿sabes, Vladimir? Además, esto que siento con respecto a la oposición venezolana, bueno, primero, gran decepción con respecto a la administración de Nicolás. Tú y yo lo conocemos, y conocemos, no sé, a más de la mitad del gobierno y de los parlamentarios. Enorme decepción con su gestión, con su postura, con muchos comportamientos éticos, con conductas inaceptables de sumisión frente a intereses extranjeros. Pero me paso para gente con la que he compartido mucho, sectores de la oposición que también están sumisos frente a intereses extranjeros, que tienen opacidad en el manejo de los recursos, que se sientan a conversar de noche probablemente con Jorge, con gente del gobierno y tal, pero que entre ellos no son capaces, Vladimir, de decir, ven acá María Corina, ven acá Ledesma, ven acá Guaidó, ven acá Enrique Capriles, entonces Henry Falcón. No podemos tener un mínimo como un opositor. No son capaces de... Entonces estamos jodidos, Vladimir. Bueno, estamos en una situación muy complicada, pero la naturaleza, Vladimir Villegas, aborrece el vacío. O sea, estamos en una situación en este momento de vacío, y estas elecciones parlamentarias y regionales podrían ser la oportunidad para la emergencia, para la aparición de nuevas conductas, de nuevos proyectos políticos. Ahora, ¿qué se falta? ¿Nuevas conductas, nuevos proyectos o nuevas caras? ¿O las tres cosas? Las tres cosas. ¿Sí? ¿Viejas caras no sirven? Para ti, no, siempre. Por supuesto, pues, es que la vida no es tan tajante. Siempre son aluviones, siempre son movimientos en donde concilia. ¿Qué hubiera sido de Hugo Chávez si no se encuentra con Luis Miguelén? ¿Me explico? Sí. Y por supuesto que sí. Y ese era otro Hugo Chávez. Quizás fue distinto al que participó, aunque después, bueno. Quizás uno de los errores históricos de la generación del 2007 en la que tanta esperanza pusimos los venezolanos fue ese alineamiento tajante de, bueno, nosotros somos los nuevos, somos los nuevos rostros, somos los que nos toca dirigir la sociedad. Querrá decir una parte de los venezolanos. Una parte, sí. Pero esta generación política probablemente cometió ese error y no supo hacer una confluencia generacional. ¿Tú crees que para conducir un país no hay que llamar, por ejemplo, a alguien que haya sido del Ministerio de Obras Públicas o a alguien que haya estado en el Ministerio de la Defensa o un diplomático que tenga 70 años hoy y que pueda ayudar en la comprensión, por ejemplo, del mundo africano, a que esta administración le ha prestado? Por ejemplo, pensar que Ramón Guillermo Veleo no tiene nada que aportar es una locura, por ejemplo. Bueno, que además sería un extraordinario nombre para un gobierno de transición. O un Rafael Simón Jiménez, por ejemplo. Por su edad, fíjate tú que tú hablas de un ilustre barquisimetano, de Ramón Guillermo Veleo, y yo creo que nosotros podemos pensar en alguien que por su edad, su condición ética, o sea, ¿qué aspira? Oye, gloria, historia, ponlo allí, ponlo en un momento de transición para que pueda hacerlo. ¿Cómo va a ser un gobierno de transición, Vladimir? Sumamente difícil. ¿Vas a quemar a los cuadros jóvenes en eso? El nuevo gobierno será un gobierno de aprendizaje. No, tú necesitas gente que ya tenga una experiencia, que venga a resolver problemas y que sea capaz de inmolarse en un momento dado con medidas que sean muy duras, muy difíciles, que para alguien que está pensando en una carrera política probablemente no son planteables. Variando un poco el tema, sí, señor. ¿Qué opinas? ¿Tú crees en ese concepto de traición a la patria, por ejemplo? Fíjate tú, Vladimir, estamos en un momento en el que se elude el conversar. Fíjate que tú empezaste diciendo que era ser un buen vecino, que es un buen ciudadano, que es un buen político. Es aquel que es capaz de conversar. Es aquel que es capaz, ese es el secreto, es el arte de la vida, que es capaz de ponerse en la situación del otro. Entonces ven acá, del Cielovina Rodríguez, usted representa estos intereses, usted es el señor, quizás, no sé, Enrique Capriles, usted es la señora María Corina Machado, bueno, usted representa esto, yo represento esto, tenemos estos dilemas, tenemos que vacunar a la población venezolana, tenemos problemas de desnutrición severos, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? Entonces cuando, fíjate tú, alguien dice, bueno, yo voy a participar en el proceso electoral, traidor, vendido, eres un tarifado, o yo no voy a participar, yo creo que tú le estás haciendo el juego al chavismo. O sea, no estamos discutiendo argumentos, Vladimir.
No estoy diciendo, oye, Vladimir, yo creo que tú no tienes razón por esto y por esto y por esto, sino que te califico. Nos caemos a calificativo. Bueno, eso con el padre Arruza en la Universidad Católica, que daba lógica en comunicación social, falacia ad hominem ofensiva. O sea, yo descalifico a Vladimir Villegas. No, pero es que tú sabes que eso es el efecto de tener el pelo cortado de esa manera y por eso él piensa así. No, Vladimir. O sea, cuando te digo la naturaleza aborrece lo vacío y que tiene que haber una nueva conducción política, una nueva visión y un nuevo modelo de relaciones, Vladimir, que no parta de yo no converso con ese señor. Ahora, pero por ejemplo, la traición al terruño, por ejemplo. Yo tengo un amigo que el tipo nació en el estado Lara, pero es de los Tiburones de La Guaira. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica. Bueno, ese amigo se llama Elías Santana. Bueno, por definición es un tipo optimista, porque ser los Tiburones de La Guaira implica ser un tipo optimista. Sí, infiel. Infiel además. O sea, que tú pones eso en un currículo, te dan trabajo. Este tipo es optimista. ¿Cómo vale trabajo? Es muy probable. Tú sabes, eso me lo hizo una vez Manuel Caballero, ¿no? Yo era moderador en un evento hace años 2004, 2005, en los momentos álidos de crispación, 200, 300 personas. Entonces yo lo presento, el moderador de ese foro. Y el viejo caballero dice, bueno, yo lo que lamento es que a mí me haya presentado un traidor. Coño, silencio en la sala, ¿entiendes? O sea, una época en que estaban militares de Altamira, el paro, no sé qué, las posiciones tomadas. Y porque yo, que conozco a su abuelo Manuel, que fundó la primera casa de comercio en Barquisimeto, y a Miguelito, su papá, y a sus tíos y tal, y este tipo nos salió pataruco, y es de un equipo, ¿cómo es que se llama el equipo ese que es usted, Elías Santana? Y yo, bueno, profesor, los Tiburones, por supuesto, risa, todo el mundo está, pero eso públicamente ya me lo dijo Manuel Caballero, traidor. Sí, y yo no lo sabía. Ajá, ven acá, pero ¿cómo se explica eso? Ahora busquemos más allá de la... Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué tienen los Tiburones que no tienen los Cardenales? Bueno, nuestra familia es larense, yo me crié en Caracas, era el año 1966, veía los juegos de los Tiburones, ese equipo era de verdad espectacular, ahí jugaba Paulino Casanova, y un día en que yo veo un juego, Vladimir, ¿te acuerdas? Había un umpire que se llamaba Musulum Herrera, bueno, que parecía una nevera, una frigidaire, así inmenso, ¿no? Entonces se para Paulino Casanova, está, y le da con el pecho a los payas. Y dice, coño, yo quiero ser ese equipo. Y así me dice, las historias son insólitas, las historias de por qué uno se hace fanático de un equipo. Luego empecé a ir al estadio. Eso fue porque no viste Juego de los Leones. No, de ninguna manera. Pero, ¿sabes? Pero ser fanático de los Tiburones es muy divertido y los lazos de solidaridad automática, de compañerismo entre los que somos tiburones, pues, bien, además, obviamente claro, somos pocos, pues. Somos pocos, somos bueno, y somos Cheito Herrera, somos muy alegres. No, él es de Cardenal, fíjate. Pero Cheito era un propietario de los Tiburones. Bueno, esa es una cosa, pero él es de Cardenal. Bueno, entonces eso sí es un acto ahí de difícil. Tú sabes que los Tiburones nos estamos reuniendo para proponerle a Cheito y a los propietarios del equipo, Vladimir, que nosotros queremos que los Tiburones de La Guaira sea el primer equipo en Venezuela de acción, que se abra el capital accionario y que cada fanático que haga un aporte económico sea accionista del equipo Tiburones de La Guaira y tengamos la oportunidad de influir en el destino. Sí, tipo Real Madrid, tipo Barcelona, tipo el Boca, o sea, los diferentes... Ahora, lo que puede haber allí es una operación, digamos... deportivo-financiera de los fanáticos de los Leones del Caracas para comprar las acciones de los Tiburones. No, pero ¿sabes? Ojo, Venezuela tiene muchos asuntos, tenemos muchos problemas, muchos asuntos que resolver, pero en nuestro tiempo, pues, los que somos fanáticos de los Tiburones, yo les comentaba esa idea, porque sí, se puede hacer un cambio en el concepto del equipo y definitivamente hay tiempo para una nueva gerencia. Así como en Venezuela debe venir una nueva gerencia, también en los Tiburones de La Guaira hace falta. Bueno, Elías, barajeando otra vez el tema a otros asuntos de tu vida, ¿cocinas? Sí, cómo no. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿La árabe, la china, la italiana? Bueno, árabe. Una herencia de mi padrino Chigli Aguamat Obaika, el mejor amigo de mi papá, Miguel Santana. Y sí, me gusta mucho y cocino, hago algunas cosas de la comida libanesa, crema y tal. Qué bien. Sí, me gusta cocinar en mi tiempo libre, me gusta la jardinería, tengo plantas, me gusta la jardinería. Si tú fueses presidente de la República, ¿cuáles serían tus primeras medidas, Elías? Y con eso vamos a ir concluyendo. Wow.
¿Qué te parece un decreto diciendo que los tiburones son los campeones de la temporada de ese año? Se autoproclama, o sea, una autoproclamación. Bueno, a lo mejor es la única manera de que ganen los pobres tiburones. Vladimir, la forma va a condicionar un nuevo gobierno. La forma en que una nueva... Cuando digo generación, digo una amalgama, una generación como que personas de diferentes edades, de diferentes condiciones, les toca un momento histórico. Cuando haya una generación que asuma la postconducción de esto, de la situación que vivimos en Venezuela, la forma como nosotros lleguemos a eso va a determinar el futuro. Si un fenómeno como el del 30 de abril en el puente de Altamira hubiera tenido, así como el 4 de febrero, protagonizado por Hugo Chávez, hubiera tenido un resultado positivo y esa élite hubiera llegado al poder, hubiéramos tenido en ambos casos dictaduras. Y eso determina. Entonces también que sea un aluvión político, ya hay unas estupendas condiciones. Vladimir, en el año 2018 eso ha podido ocurrir en la sociedad venezolana. Yo tengo la convicción, además, si lo decía Ceja, si lo decía Luis Vicente León, si lo decía Jesús Seguía, si lo decía John Magdaleno, los hombres que están estudiando la realidad venezolana decían que si había un candidato único de la oposición, ganaba 7-3 a la candidatura de Nicolás Maduro. Me refiero a las elecciones de mayo del 2018. Dejas pasar esa oportunidad, dejas pasar la oportunidad de las elecciones de alcaldes, pierdes las alcaldías, las gobernaciones las pierdes por mérito propio, por cierto. Y luego ahorita entregas la Asamblea Nacional, pues mira, estás dando a entender que te interesa poco la política y te interesan poco las condiciones de vida de la mayor parte de la población. La mayor parte de este país, Vladimir, yo estoy dentro de esa mayoría, queremos una solución pacífica, democrática, que pase por lo electoral y que por aluvión saquemos a esta administración. Pero a mi edad, Vladimir, mi tema no es que no siga el equipo de Nicolás Maduro en el gobierno, mi tema es cómo cambiamos a Venezuela, cómo cambiamos el juego de los paradigmas. Tú sabes, Vlad, que en un momento dado, bueno, yo esa noche te llamé para tomar esa decisión, tuvimos una conversación muy larga, lo recuerdo. Yo decidí ser candidato a alcalde. ¿De repente? Durante 8 semanas. No, una experiencia extraordinaria. Primero que se la dediqué a mi hijo Gabriel, que es un hombre que está en la política y me acompañó esas 8 semanas y yo creo que le di a Gabo, ¿sabes? Un máster ahí, que vivió toda la experiencia. Pero yo allí aprendí, saqué muchas conclusiones y como volví a mi mundo, tuve tiempo de reflexionar de eso. Y el nuevo quehacer político, Vladimir, tiene que tener como condición en este momento una reflexión sobre la manera de organizarse, la manera de tomar decisiones en un colectivo humano y los méritos de las personas para ocupar diferentes posiciones en el partido y para ser postulados como candidatos a la administración. Hacer ahorita, por ejemplo, para las elecciones de alcaldes y gobernadores, que se reúnan los partidos en una mesa y digan, bueno, a ti te tocan Nueva Esparta y a ti te toca tal porque tú tienes tantos votos y tal. No. Si hacemos eso, no estamos sentando las bases para una construcción diferente de la democracia. Aquí tiene que haber un proceso, primero de acuerdo con respecto al tema electoral. Y luego, Vladimir, primarias, unas primarias sencillas, económicas, en la que todo el mundo que tenga una cierta capacidad, por supuesto. No, mira, no hagamos primarias porque son muy caras. Señor, si usted no puede financiar un proceso de primaria, mire, no puede financiar una campaña. Venga acá, vamos a una cosa seria. Pero es la hora de que el Morocho González, allá en Trujillo, o Milagros Gómez de Blavia en Barquisimeto, Danitza Suárez en la ciudad de Mérida, pongan su nombre, gente que viene de la sociedad civil, del mundo académico, del mundo de las empresas, pongan su nombre y puedan competir también y que le abramos las puertas a esos nuevos valores que hay en los partidos políticos, porque los hay, porque hay militantes que son decentes y tal, y que son trabajadores y que están motivados y que tienen un vínculo con la comunidad, pero que también haya la oportunidad, Vladimir, de que haya una renovación. Y tiene que haber unas características. Todo candidato tiene que anunciar qué va a hacer con ese gobierno. Y tiene que analizar. Yo me acuerdo que aprendí eso. Dije, bueno, ¿cómo está organizado el municipio de Sucre? Y pedí el organigrama, Vladimir, y me bajé 2 semanas con un grupo de expertos y diseñamos un nuevo organigrama e hicimos un acto cuando postulamos la candidatura y dijimos, miren, el nuevo organigrama
para poder lograr estos objetivos nos tenemos que organizar de esta manera. Esto desaparece, esto es así, esto rinde cuentas y tal. Y quienes van a ocupar los cargos, yo anuncié un gabinete, Vladimir. ¿Por qué? Porque es que yo te tengo que decir a ti qué me propongo hacer, cómo lo voy a hacer, o sea, cómo me voy a organizar y quiénes me van a acompañar y de dónde sale el dinero para cada una de mis actividades. Es preferible que la política se simplifique y se abarate a que tengamos este fenómeno, Vladimir, en que los límites éticos se rebasan cuando alguien aspira a un cargo. Bueno, Elías, lamentablemente me quedé sin saber si quieres ser presidente alguna vez o no, pero te lo preguntaré otro día. Piénsalo. ¿Lo has pensado? Nada de eso. Te tengo que despedirte, te la dejo para la próxima. ¿Cómo no, Vladimir? ¿Cómo no? Bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de Vladimir y Punto. Será hasta la próxima.